inmediato a lo que es sin duda la noticia política del día y de la semana, el remesón para el Ejecutivo, porque desde muy temprano, 5:30 de la mañana, se allanó la vivienda del ministro del Interior. En un caso de abuso de autoridad, de estos conocidos audios, el ministro dejó ingresar al Ministerio Público, pero ha dado varias declaraciones rechazando esta medida, que después incluso ha sido respaldada esta declaración del ministro por la propia presidente Dina Boluarte. Pero ¿qué ocurrió durante muchísimas horas en las que llegó el Ministerio Público? Revisaron hasta el vehículo del ministro del Interior. Nosotros se lo contamos en el siguiente informe. Estamos con mi esposa brindando todas las facilidades del caso. Así que no, la diligencia se está llevando a cabo con total normalidad, ¿no? Aparentemente tranquilo. Así se mostró el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, luego que representantes del Ministerio Público llegaran a allanar su casa en La Molina alrededor de las 5:30 de la madrugada, en el marco de la investigación que se le sigue por el presunto delito de abuso de autoridad contra el capitán Junior Izquierdo, conocido como Culebra, quien fue dado de baja luego de darse a conocer unos audios entre él y Santibáñez. Desde un primer momento que el Ministerio Público ha llegado, inmediatamente nosotros hemos aperturado nuestras puertas, han pasado a la sala, han efectuado un control de las cosas de mis hijos antes de que se vayan al colegio. Diligencias que se realizaron sin presencia policial. El allanamiento también fue en su oficina en el ministerio y en la oficina de la administradora de un estudio de abogados que Santibáñez tenía. Para el titular del Interior, este allanamiento es un manotazo de ahogado de la Fiscalía de la Nación. Yo les digo una cosa, yo soy un abogado viejo, 25 años de experiencia. Esta en realidad pues, es un manotazo de ahogado y una treta de la Fiscalía de la Nación. Y es que para Santibáñez, este allanamiento se basó, supuestamente, solo en chismes de testigos protegidos. Sí me llama poderosamente la atención porque al hacer lectura de la resolución uno puede advertir que el grave y fundado elemento de convicción que ha presentado la Fiscalía son las declaraciones de dos supuestos testigos protegidos sobre los cuales no ha existido ninguna corroboración, o sea, simplemente han dicho chismes y cosas que son irreales, y en base a eso, que no ha tenido ninguna corroboración, se genera esta diligencia, que este caso que es un allanamiento domiciliario. Alrededor de las 10 de la mañana el ministro salió de su domicilio para continuar con sus labores y reunirse con la presidenta en el COEN, una mandataria a quien él le agradece todo el apoyo incondicional que ella le brinda. Lo que está haciendo ella como lideresa, sabiendo y conociendo los pormenores de todo este tema, y se lo agradezco mucho, es respaldar no solamente al ministro como funcionario, sino también como persona y a mi propia familia. Y eso es algo que yo particularmente le agradezco. Temprano aseguraba que este allanamiento no impediría su viaje a Bruselas, donde tendrá una reunión con ministros del Interior de todo el mundo. Porque es una reunión de todos los ministros del Interior del mundo. No es una reunión, nos reunimos todos los ministros del Interior del mundo para establecer justamente protocolos y mecanismos de lucha contra la criminalidad transnacional. Alrededor del mediodía, el equipo de fiscales salió del inmueble para revisar el auto del ministro a detalle. Luego de ello, la fiscal encargada del allanamiento con su equipo se retiraron sin dar mayores declaraciones. Tras estos hechos, la Fiscalía de la Nación exigió a la Corte Suprema una orden de impedimento de salida del país para el ministro del Interior. Al cierre de esta nota, no se conoció de ningún documento oficial. Bueno, lo cierto es que la presidenta Dina Boluarte, y varios ministros han calificado ese allanamiento como un acoso político. Han ido más allá, inclusive hablan de golpe de Estado blando, es lo que deben haber querido decir. Dijeron blanco. Lo cierto es que esta crisis de institucionalidad lo único que refleja es una división aún más profunda entre estos dos poderes del Estado, que plantea muchas dudas, ¿Qué duda cabe, valga la redundancia, entre si estamos frente a una investigación tras otra que es legítima, y ante la cual el gobierno no responde y no sabe responder con transparencia, con claridad, cada uno de los cuestionamientos, o estamos frente a un amedrentamiento político.
¿no? Que es lo que señala finalmente no solo el ministro del Interior, sino sus demás colegas. Pero aquí estamos frente a dos posiciones. Lo que señala el ministro, que nunca antes ha visto que un allanamiento se dé por un caso de abuso de autoridad. Entonces se preguntaba qué están buscando exactamente al interior de la vivienda cuando la acusación tiene que ver con abuso de autoridad. Pero del otro lado, la actitud que ha tenido el ministro durante todo este tiempo de investigación y de supuesto aporte a la Fiscalía ha sido nulo. No ha querido someterse al peritaje de voz, que es tan simple para determinar si es responsable o no y si forma parte o no de estos audios que lo comprometen tanto. Pero como se rehúsa a dar ese material, a entregar un celular sin chip, es decir, no colabora con la justicia, entonces en situaciones de ese tipo podría el Ministerio Público sí reaccionar con medidas más estrictas. Bueno, ahí está finalmente las dos posiciones que se están manejando en este caso. Claro, y con resoluciones con las que despertamos el día de hoy, porque en paralelo a esta orden de allanamiento, ¿no?, que se ha extendido inclusive hasta el vehículo, la oficina del ministro del Interior, teníamos también casi en paralelo una resolución que se publica en el diario El Peruano, donde la presidenta Boluarte autoriza un viaje al extranjero de Juan José Santibáñez para una conferencia de ministros. Lo cierto es que es en Bélgica. Entonces había la duda muy temprano si es que finalmente Juan José Santibáñez había abordado el avión o en qué momento lo iba a hacer. Bueno, ya está. Finalmente parece que se fue sin ninguna mochila sobre la espalda, 5 de la tarde, tomó ese vuelo y en el Ejecutivo lo que nos damos cuenta es que parece que no pasa nada. Y es más, viendo ya al detalle el respaldo que la presidenta le ha querido dar al ministro del Interior, ha sido claro, evidente y sobre todo a través de esta imagen, porque se estaba realizando la reunión multisectorial para coordinar acciones frente a las lluvias e inundaciones en este 2025. Llega el ministro Santibáñez luego de conocerse de manera pública sobre este allanamiento. ¿Y qué tal abrazo que le da la presidente? Y no es la primera vez, Albina, que vemos esta clase de reacciones en Dina Boluarte para querer respaldar al ministro del Interior, tantas veces cuestionado, criticado, al borde de la censura, pero siempre así, respaldado de manera extrema por la presidenta Dina Boluarte. Y además yo no recuerdo el caso de algún ministro que haya tenido este tipo de muestra de espaldarazo público, parece que hasta coordinado de manera estratégica, porque ustedes van a ver en las imágenes, no solo es la presidenta Boluarte, son todos los ministros, ¿no? Es una, ahí está el propio primer ministro también, ¿no? Lo cierto es que todos parece que respondían a una estrategia para mostrar públicamente que el ministro del Interior tiene el apoyo no solo de la presidenta, sino de todo el gabinete en pleno.